Hola de nuevo, espero y te encuentres muy bien, pasándola muy bien en estos últimos días del año. También espero que para el próximo año todos tus propósitos y objetivos se cumplan, que tengas muchísima salud y determinación para que puedas superar cada uno de los obstáculos que te ponga la vida. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal para apoyarme a seguir creando contenido. Sin más por agregar, comencemos. Capítulos perturbadores de mujer, casos de la vida real. Recuerdo un capítulo sobre una mujer que fue abusada por varios hombres, las escenas eran fuertes, yo era un niño y me traumaron. Al final la mujer engaña a sus abusadores, haciéndoles creer que quería repetir con ellos, pero en su casa, ella los droga a todos y les mutila los genitales. Eso era cine. El de la niña que le da sida porque se pinchó con una jeringa que su mamá usaba para drogarse. Después de ese episodio me dan miedo las inyecciones, y no es por el dolor, es porque me da miedo que esté infectada. A mí me perturbó el del niño que le sacan los ojos, el de la mata viejitas, el de la chica que entró en coma porque era bulímica y el del tipo que trabajaba en un restaurante y se orinaba en la comida de las personas. Existe un capítulo de una madre que deja a su bebé de meses con su mamá, mientras la mamá lo arrulla le da un paro cardíaco y cae sobre el infante asfixiándolo. Lograron salvar a la señora, pero queda paralítica, si mal no recuerdo. No es perturbador, pero ya no encuentro el capítulo del Día de Muertos. Es donde una chica convive con personas fallecidas, o sea, no es de terror, es bonito, pero ya lo quitaron de YouTube, alguien más lo vio. Hay un capítulo que me perturbó mucho, lo vi en TikTok. Trata sobre una pareja de novios, en donde la chica sale embarazada y se va a vivir a casa de su novio. Ya estando ahí, se da cuenta que toda la familia del chico comete incesto, siendo así que sus abuelos padecen de sus facultades mentales, y el abuelo del chico intenta ayudar a la chica, diciéndole que se aleje de la casa. Cabe mencionar que el chico mantenía una relación con su hermana y lo que ellos querían era tener un hijo sano. Al final la chica logra escapar, y resulta que su bebé nació muerto, con malformaciones. Pinche trauma a la burger. Recuerdo el caso de la niña con síndrome, que el hijo de la criada la viola, el caso del niño que le quitaron los ojos y lo dejaron con un globo y una caja de zapatos con dinero afuera de su vecindad, el caso súper triste de la niña hija de una prosti que tenía sida y nadie la quería atender. Esa niña se pegó el sida cuando se picó con la jeringa de su mamá la prosti, el caso de los hermanos que tenía incesto Wakala, el caso de la novia del cholo Mara Salvatrucha y muchos más. Y sí, crecí viendo esas mamadas y por eso estoy toda trastornada, jamás me perdía ni uno. Recuerdo cuando el papá le empezó a golpear a su bebé, porque no paraba de llorar. Eso me hizo llorar cuando aún era un niño. No es perturbador. Más bien se caracteriza por el coraje que me dio. Es uno donde el marido se lleva a vivir a su amante a casa con su esposa allí y la trata bien mal. ¿Alguien sabe cómo se llama? No es perturbador, pero sí uno de mis favoritos, el de la persona transexual que le dan un niño que cría como si fuera suyo, después quieren quitárselo y ella gana. Yo me acuerdo de uno donde la mamá le pegaba bien feo a su hija por todo y una vez hizo algo en la escuela la morra y le pegó con una escoba. Y la siguiente escena se ve la libreta donde está haciendo la tarea la morra y empiezan a caer gotas de sangre, o sea, yo era muy chiquita y me impactó demasiado ese nivel de violencia porque una compañera mía pasaba por eso y me imaginaba que era ella. El chico que lo viola a su papá y lo viola a su jefe de trabajo, el muchacho le da sida y contagia a su padre. El capítulo La muerte es vecina. De una mujer que se dedica a cobrar por inyectar medicamentos porque asegura que fue una enfermera, sin embargo, su mal carácter la lleva a no querer ver la felicidad de las demás personas, por lo que cuando llega una joven muchacha a pedir una inyección esta decide envenenarla y robarle a su recién nacido. El del vato que no quiere trabajar y le rompe las piernas a su hijo con un fierro para dar lástima y que les regalen varo. El caso del chavo que mata a una chica que acosaba con un ladrillo y la enterró.
No importa cuántos años pasen, nunca voy a olvidar uno en que el profesor viola a una alumna. Era muy niña cuando lo vi y fue horrible. Jamás olvidaré el caso que tuvo dos partes: el niño del contenedor donde sus papás lo maltrataban, al final lo mataron y lo trajeron a Ciudad de México, si no me equivoco, y lo dejaron en un contenedor de basura. Sus papás huyeron y jamás los encontraron. El caso de una niñita que se contagia, creo, de SIDA. Su mamá se prostituía en su casa y la niña se la pasaba en su casa encerrada con su muñeca de trapo, y se pinchó con una aguja y así fue como se infectó. Está súper triste el caso. Al final la niñita se muere. El del joven homosexual al que violan, lo corretean sus compañeros del colegio y lo violan, al final de adulto, creo que se suicida. El de la esposa que se muere a medio baile, y creo que el tipo se vuelve necrofílico, y también tiene maniquíes donde imagina que es su esposa. El caso donde la chava se suicida porque la había violado el vecino, el hermano de la chica, va y busca venganza, en eso se mete la hermana del abusador y la mata a ella. Yo una vez vi uno en donde una muchacha, según se embarazó por orinar en un baño público, jajaja, pero nunca lo he vuelto a ver. Si alguien más lo vio, dígame que no estoy loca, jajaja, y que no lo encuentro porque desinformaba y lo mandaron a borrar, jajaja. Hay otro capítulo, en donde son una familia de 4 integrantes, incluido un bebé, que viven en otro estado de la República y van hacia la Ciudad de México intentando encontrar mejores oportunidades de vida. Al llegar, el papá no consigue trabajo, y en una noche de lluvia y mucho frío muere el bebé. Al no tener trabajo ni dinero para poder enterrar al bebé, deciden pedir cal regalada al cuñado de su esposa, y meten al bebé a una cubeta y lo cubren con la cal, dejan la cubeta en la mesa de su casa esperando tener dinero para darle un entierro digno. No sé ustedes, pero a mí me perturba mucho pensar en eso. Hay un caso, de una chava que se hace una lipo, en una carnicería literal, semanas antes de contraer nupcias. Quedó mal, quedó como con retraso y en silla de ruedas, y si me consta que fue real, vivo en la CDMX, la chava vivía a unas cuantas calles de la colonia donde vivo, y ese caso fue en el 2000 a 2003, solo sé que hace muchos años su familia y ella se fueron de ahí, no se volvió a saber de ellos. De un chavo que sale por bebidas para el borracho de su papá y sus amigos, regreso a casa lo violan entre varios hombres. El gremio mexicano le hacía el feo a Silvia Pinal por tocar temas para ese entonces impensables y dolosos, como el capítulo donde un cura abusaba de los huérfanos y tomando que México es popularmente católico. Tocaba temas delicados como abuso sexual, tráfico de órganos, prostitución, brujería, violencia intrafamiliar y un chingo de cosas. ¿Alguien recuerda cómo se llama un capítulo, que trataba de una mujer que tenía un hijo discapacitado ya que su marido la golpeaba y después, la madre de la mujer muere y su familia la corre de su casa? No sé si en verdad lo vi o solo lo soñé, jaja. Ojalá me puedan decir el nombre, jaja. Recuerdo uno sobre una niña campesina que sufría abusos de parte de su padre después de matar a su madre. La niña quedó embarazada, pero era aislada por su padre, entonces un día escapó, pero era tanto su desnutrición, los abusos, que cuando la encontraron perdió a sus bebés y después murió ella. El capítulo donde muestran la imagen real del cuerpo de un niño que encontraron muerto para así buscar a alguien que lo conociera y dar con los responsables de su asesinato. Hay uno y está en YouTube. De un vato que le mete una rata al café de su jefe y lo cacha y lo corre, luego a su mamá le echa agua del drenaje, y al final entra a trabajar en un restaurante y creo que se miaba en la comida, jaja. No está tan perturbador pero está bueno, se llama Buen Provecho. El más perturbador que yo he visto hasta ahora es el capítulo de La Llorona del Día de Muertos, donde persigue a unos niños. Creo que la historia empezaba desde un Día de Muertos en la noche en Xochimilco, donde un señor y su hijo están platicando y entonces en eso la Llorona aparece y mata al papá, y el hijo al ver eso huye y se encuentra con unas monjas que lo llevan a un orfanato con más niños huérfanos, y entonces en la madrugada uno de ellos se asoma bajo a la cama y ahí está la Llorona. Esa parte me dejó traumado, y entonces
Entonces todos corren y se suben a un vehículo donde esperan llegar al retén de soldados, pero la Llorona llega primero y mata a los soldados. Después se van a una casa abandonada para huir de ella y en eso se la topan de frente y una monja la encara y en eso la Llorona no recuerdo bien qué le dice y luego se tira una carcajada y los demás se espantan y es cuando la casa se derrumba. Recuerdo ese capítulo que fue como en el 2004, pero Televisa no lo volvió a transmitir nunca más, debido al miedo que causó en mucha gente ya que fue por las 6 de la tarde y en esas épocas oscurece temprano y según se causó traumas y por eso decidieron no transmitirlo. Ojalá un día lo vuelvan a poner. El de un matrimonio feliz que contratan a un electricista, pero el señor se roba la copia de seguridad de la casa y cuando el esposo va a trabajar, se mete y abusa de la señora y luego la secuestra por meses y cuando dan con ella resulta que está embarazada. El de un niño que tiene un padrastro y el señor lo lleva mucho al parque, pero el niño llora mucho, resulta que el señor lo violaba en el coche y lo contagió de SIDA. Lloré mucho con ese capítulo. No soy buena explicando, había un capítulo que me dejó mal, se trataba de dos hermanos, la mamá consideraba a su hijo mayor con un vago sin futuro aparte que tenía malas juntas con personas drogadictas, un día el hermano menor se enferma y la mamá lo deja al cuidado del hermano mayor, en eso llegan sus amigos y les ofrece un poco de droga a los cuales el mayor se va a la azotea a consumirla y deja a su hermano menor solo con sus amigos, error, para no hacerla tan larga los amigos abusaron del menor uno por uno hasta dejarlo mal, ellos se van y el niño con las pocas fuerzas que tenía fue a buscar a su mamá. Estando en el pasillo llega su mamá y su hermano baja a ver qué pasó y se dan cuenta que está sangrando, lo llevan al hospital y confirman que fue abusado, el mayor denuncia a sus amigos y el niño por poco trata de suicidarse por lo ocurrido. ¿Saben cómo se llama el caso donde una mamá descubre a su hija con otra chica y dejan que abusen de ella para que sepa que no es lesbiana y sepa lo que es un hombre de verdad? No he podido encontrar el capítulo donde una pareja empieza un tratamiento para poder tener un hijo. El caso es que según queda embarazada y durante los 9 meses según todo bien, pero pues la chica no se aliviaba y van al consultorio porque ya se sentía mal y llegan y ya no hay nada, solo el piso donde rentaban. Van a un hospital y empiezan a revisarla y se dan cuenta que solo tenía una especie de gelatina. Los medicamentos que le daban era para que le crezca la panza. Los estafaron, pero no sé cómo se llama. Espero alguien también logro ver ese capítulo y no solo sea una falla en la Matrix de mi conciencia. Hay muchísimos, de hecho, la mayoría son turbios, no solo hablando de muertes o así, en este programa se concientizaron temas que ahora son más conocidos tales como el SIDA, feminicidios, violencia familiar, abortos, homosexualidad, entre otros. Algunos episodios turbios. Novia eterna, la muerte es vecina. Mimo distorsionado. Sangre contra dignidad. El último vals. El niño del globo rojo. El silencio de Dios. El niño del contenedor que cuenta con 2 partes. Hay muchísimos más así turbios, pero desconozco sus nombres. Todos son casos reales, las personas le mandaban cartas a Silvia Pinal con sus historias y ella los hacía episodios con actores. Duró 23 años al aire. Yo me quedé traumada con un episodio donde una mujer de escasos recursos aborta con unas agujas de coser y una vecina ve todo y ve que el marido las esconde en una maceta, va de chismosa y los denuncia. La mujer muere, el marido al bote y los niños al DIF. Un capítulo sobre un matrimonio que vivía en un pueblo, el tipo era muy celoso y desconfiado con su esposa. Un día llegaron soldados extranjeros al pueblo, la esposa queda embarazada y cuando nace su bebé es de piel blanca y ojos azules, el tipo piensa que su esposa lo engañó con alguno de los hombres que llegaron al pueblo, entonces le quita el bebé a su esposa y sale corriendo de su casa, ella como puede también lo sigue. Recuerdo que al final ella encuentra a su bebé muerto. Recuerdo verlo hace años. Uno, no tan perturbador pero que sí me agüitó, el de un par de niños que su mamá trabajaba en un bar, creo que de mesera, y en eso va al baño el niño y entra un cliente, abusa de él y su mamá no le cree.
El caso de los hermanos que tienen una relación de pareja, y embaraza a su hermana y ella se suicida, porque el hermano le cae el 20 que esa relación no está correcta, la mamá es prostituta y le inventa a un anciano que está embarazada porque quiere quedarse con el bebé de la hija, cuando se entera de relación de sus hijos y que está embarazada, los envía a vivir a un lugar lejos, mientras pasan los 9 meses, el hijo se hace alcohólico y la chica se suicida. Yo recuerdo varios capítulos turbios. El hermano mayor que deja que sus amigos abusen de su hermano menor, el chico que se enamora de un maniquí, un chico se obsesiona con una compañera de trabajo y le roba cosas personales hasta que la chica va a su casa, se da cuenta, lo rechaza y se suicida, 2 hermanos se enamoran, tienen un hijo, pero son separados y la chica se muere de depresión, la niña que fue abusado por su abuelo y sale embarazada. Hay muchos más, pero ya me dio flojera escribir XD. El capítulo donde a una bebé le pica un alacrán y van con una vecina que inyectaba para ponerle un suero porque no tenían dinero para ir al doctor. Resulta que reutilizaba las jeringas y la bebé se contagia de SIDA. La bebé crece y en el kinder la querían expulsar porque los papás no estaban informados y pensaban que la enfermedad era contagiosa. Solo recuerdo uno donde el niño era muy enfermizo y lo dejaban al cuidado de su hermano, el hermano lleva a sus amigos a la casa y él se distrae yendo a la azotea a fumar plantas, los amigos abusan del niño. Mi madre era fan de esa madre y vimos uno de un güey que quiere entrar a una pandilla, y para dejarlo entrar, tiene que darles a su novia. Al final, la violan entre todos para que el güey entre a la pandilla. Pinche gente enferma que hay en el mundo. El de la chica que se mete con el novio de su mamá, la mamá los cacha y la hija agarra a la mamá y la hace que se acueste con ellos y la abraza, diciéndole que ella la quiere mucho. Ahí termina el capítulo, la verdad no recuerdo más. Me acuerdo de uno recontra perturbador. Habían 2 jóvenes que vivían en las calles y un día se les acercó un señor adinerado y se los llevó en su carro ofreciéndole comida y así. Los 2 van y al llegar los alimenta y los desviste, luego les ofrece como una droga, el señor coloca una cámara y bueno, ya imaginen qué pasa. Al día siguiente el señor los deja donde los encontró, con dinero en la mano y los jóvenes aturdidos. La de la niña que es secuestrada por una señora dedicada a la brujería. Estaba al cuidado de su hermano mayor, pero como adolescente, hizo una fiesta en su casa mientras la mamá no estaba. El hermano no se da cuenta del secuestro hasta horas después y duran días buscándola. Cuando encuentran su cuerpo, este está colgado de un poste de luz, sin ojos y sin órganos. El hermano pierde la cordura. Ese es un capítulo los media, pero los que lo vieron comentan que la escena era demasiado gráfica. Yo recuerdo, espero alguien me confirme o me oriente si es otro, pero había un capítulo de una vecindad en donde a la mamá de una chica le daba influenza y como estaba el boom y el miedo de esa enfermedad, los vecinos se pusieron muy paranoicos, trabajan mal a la familia, la señora y creo eran 3 hermanos, ya al final del capítulo la paranoia de los vecinos hizo que decidieran desvivir a la señora quemándola, no recuerdo si solo a ella o a toda la casa, mientras la niña estaba trabajando y llegó y vio como su mamá se desvivía en el fuego. Hay uno donde los padres obligan a su hija adolescente a abortar, la chica genera gran resentimiento hacia sus papás, pues ella sí quería tener a su hijo. Ella busca a su novio y descubre que a él no le interesa pues solo estaba con ella por dinero. Así que ella le propone fingir el secuestro de su hermanita para sacarles dinero a sus padres. Lo llevan a cabo, pero la chica en realidad quería vengarse de sus padres así que mata a su hermanita. Ellos mataron a mi hijo, yo voy a matar a la suya, dice. Sus padres lo descubren y la enfrentan, y ella los mata a ellos también. El capítulo donde una secta llega a un pueblito y se quedan a vivir en una pensión de un matrimonio y al señor le empiezan a lavar la cabeza y a todos los de ahí con palabras de salvación y en un meeting incitan a los hombres del pueblo a golpear y a sacar su enojo con las mujeres y entre todos los hombres golpean a sus esposas y luego el señor vende su pensión y termina dejando a la esposa para seguir al predicador de la secta.
No sé si es caso de la vida real o lo que callamos las mujeres, pero era un capítulo donde una niña rebelde se va al bosque con sus amigos de secundaria a tomar a escondidas y toma tanto que sus compañeros abusan de ella y la graban. Era cuando no todos los celulares traían cámara y ella despierta en la noche en el bosque y se va a casa mintiendo que se quedó a estudiar en casa de su amiga. Al otro día su papá taxista habla con sus amigos y ellos le dicen consiguieron un nuevo video de una chavita y le enseñan el video y se da cuenta que es su hija y al confrontarla, ella le dice que no es ella y los padres le creen y va con sus amigos y ellos la chantajean con el video y decir que sí es ella para seguir abusando de ella hasta que sale embarazada y la corren de casa y queda en la calle. El caso de una niña que fue maltratada por su mamá que ejercía la prostitución y la golpeaba, la trataba mal y se contaminó con una jeringa de sida y la abandonó y cayó en un lugar en donde también la trataba mal y un doctor la ayudó con su humanidad y al final murió la niña. Ese día el doctor le llevaba unos trastecitos para que jugara con la única muñeca que tenía de trapo, la otra en donde una madre mató a su hija con un palo del coraje y murió terminando la tarea. La mamá decía que no la podía ver porque era el mismo reflejo de su padre y en el colegio de monjas se dieron cuenta que era maltratada y por ende ella también era agresiva, pero por las situaciones de casa, cuando murió la mamá dijo que había muerto atropellada y le marcó al doctor de la escuela, fue y se dio cuenta de la verdad y se culpó por no haber hecho nada por salvarla de su mamá. La recreación del caso de Xochitl, una niña que desapareció de Torreón, que hasta sigue buscando, antes no había redes, pero fue tan fuerte que salió pidiendo ayuda para encontrarla, tantos. Yo recuerdo uno, pero no sé si realmente existió o no, lo vi cuando tenía como 6 años aproximadamente, se supone que era la historia de La Llorona, no lo contaron como tal como historia de terror, sino la vida de ella como fue porque mató a sus hijos y pasaron como los encerraba. No recuerdo muy bien el capítulo porque sí me dio miedo y lo estaba viendo con mi hermana y ella se acuerda de lo mismo. ¿Alguien más lo recuerda? No era lo que la gente cuenta. Yo recuerdo uno de un vato que trabajaba en un restaurante y padecía de sus facultades mentales, le echaban miados a la sopa y le echaba chingadera y media a la comida, al final cierran el lugar porque lo cachan. Yo vi un caso cuando el nieto se muda a la casa de su abuela junto con esposa e hijos y es que en ese capítulo me dio como asco y náuseas cuando la abuela estaba enamorada de su nieto y odiaba a su mujer, así que la abuela hizo un amarre a su nieto para que él se enamorara de ella y obviamente cayó. El hijo los descubrió haciendo el delicioso. Al final el nieto corre a su esposa y a sus hijos y se quedó con la abuela. Puedo decir que ese es uno de los episodios que me dio cosa asco y perturbado al ver todo ese capítulo. Otro capítulo que trataba de una familia que era muy pobre, vivían en una casa de madera, el papá consigue trabajo como velador, un día antes de irse dejó un anafre con carbón encendido al lado de su esposa e hijos porque era invierno y la casa no los protegía mucho del frío, cerró bien las ventanas y la puerta para su familia pudieran estar cálidas y no sentir el frío. Él se va a su trabajo y al día siguiente regresa feliz porque le dieron comida y unos zapatos para sus hijas, pero cuando llega su esposa e hijos están muertos. Hay uno que se llama Muñeca de Trapo, y trata de una mujer que deja una de sus jeringas regada en el suelo y su hija la toca y queda infectada con sida, pero la llevan a un orfanato y la alejan de las demás niñas mientras se muere lentamente en un cuarto solita. Me gustaba el programa porque al menos demostraba lo crudo que es la vida y que no todo se arregla con aires piteros. El más cruel que recuerdo haber visto es de un chico al que se le muere la esposa y como la tenía de inspiración en los maniquíes de su empresa, se obsesiona con uno de esos. Su familia lo quiere ayudar, pero en un arranque desvive al papá y luego se va con el maniquí a hacer el delicioso a la tumba de su esposa hasta que la poli va por él. Yo recuerdo uno que espero me ayuden a encontrar, al menos su nombre. Trataba sobre una mamá y su hija. La verdad no tengo tantos recuerdos porque lo vi de muy chico. El caso es que hay como un tipo culto que hipnotiza a las personas. Al final del capítulo la hija de la señora solamente dice cosas raras y la señora se queda llorando al ver a su hija así. La protagonista del capítulo era Ingrid Marx.
El que me dolió mucho y hasta lloré es donde la prosti le dejó el bebé a un homosexual y se lo dejó enfermo y el chavo en vez de entregarlo a las autoridades se lo queda y lo cría, lo salva y él vende todas sus joyas y trabaja cargando costales y se vuelve un ejemplo para el niño. Luego la mujer madre del niño regresa ya casada y todo y quiere al niño de regreso y lo demanda y todo el show. La mujer lo difama y lo lleva a los tribunales donde después de mucho el chavo se queda con el niño ante la ley, gana la custodia y se vuelve su padre muy triste pero con final feliz. Había uno de una muchacha que vivía con sus abuelos que eran panaderos. A esta muchacha la acosaban unos chicos, un día ella debe ir al centro por harina o algo así. Como la andaban siguiendo los chicos, la secuestran y al negarse a ser novia de uno de ellos la golpea por enojo y matan, la envuelven en una alfombra que van a tirar a un lugar abandonado. Después les informa la policía a los abuelitos. A mí me traumó el capítulo donde pasaron lo del secuestro de Edna Xochitl, una niña de Torreón, creo, que se la llevaron cuando estaba jugando con sus vecinos cerca de unas vías de tren. También el de una chavita que la mamá la mandaba a trabajar para conseguir dinero para comer, luego la chavita crece y se va con unos tipos de la delincuencia organizada, la encuentran desvivida en un terreno, en partes, luego la mamá va a donde la encontraron a llorar y pedirle perdón y gritar justicia y bla bla bla, y cuando está ahí llorando de entre hojas secas saca la mano de su hija. Todos donde sale Paulina Martell. El de la niña con SIDA que su mamá termina abandonándola porque se contagió con sus jeringas accidentalmente. El de otra niña que su mamá golpea tanto y tan brutalmente que termina matando al 4 y la pobre niña ya por morir, haciendo su tarea, le reclama a Dios por abandonarla y no escucharla. El silencio de Dios, el del nieto y la abuela bruja que son amantes y él maltrata a su esposa por defender su amor enfermizo. El de una niña que fallece su mamá y su papá se casa de nuevo con otra mujer y ella en las ausencias del esposo mete al amante, un tipo asqueroso y vividor, en una de esas aprovecha que la vieja duerme y entra al cuarto de la nena y le hace cosas horribles. Ese capítulo está fuertísimo porque se escuchan los gritos de la niña y entra una impotencia bien culera. Un capítulo donde una niña, Paulina, muere su madre y su papá la P9 a trabajar para mantener a su hermanito, la trae hasta de chalán de albañil, la maltrata y al final ella se va, termina en un prostíbulo donde la madrota hace una subasta y pagan creo $3.000 por su primera vez, y de nuevo se escucha como llora la pobre. Un capítulo donde el padre de una niña espera a que la mamá salga a trabajar para aprovecharse de ella, la mamá se da cuenta y asesina al papá, y la niña se va a Estados Unidos con 9 años. Paulina Martell fue protagonista de un meme muy famoso. El que sí me super perturbó y entristeció mucho fue en donde hay una familia promedio, pero al padre le gusta darles algún lujito a sus 2 hijos de primaria. La mamá le dice que no les compre tenis tan caros a sus hijos, pues la situación de delincuencia está fea y podrían pensar que tienen dinero. Saliendo de la primaria 2 tipos raptan a los niños. Después los papás reciben una llamada de un tipo que dice haber hecho todo tipo de perversiones a sus hijos y que lo disfrutó. También que no lo hizo por dinero, sino por placer y que los podría encontrar en un baldío. Fueron al baldío y así pasó. Encontraron los cuerpecitos todos lastimados. Como nadie lo ha comentado aquí bajaja, a mí se me hizo muy turbio uno donde la mamá se va todo el día a tener cita con un hombre con el que se quería casar, pero mientras ella no estaba sus hijos, hombre y mujer, tenían relaciones, para esto la hija queda embarazada y se da cuenta. Su solución fue que le dieran al bebé para amarrar a su novio y separó a sus hijos, pero la hija no pudo con la tristeza y se suicidó. La mamá lo único que pensaba era que ahora qué iba a hacer porque todo el tiempo estuvo fingiendo un embarazo. No recuerdo el título, pero hubo uno donde el papá viola a su hija, tenía otros 2 hijos y uno de ellos lo matan. Otro capítulo fue donde violan a una chavilla, queda embarazada, ella quiere abortar, pero no la dejan, y lo que me causó más coraje fue que al final Silvia dice algo así, que no era bueno abortar. Otro donde una chava se casa y el esposo era miembro de la Mara y la violan entre 5 y al último la matan. Otro donde una chava la viola un señor de color, la deja embarazada, la obligan a quedarse con el bebé que es del mismo color del violador.
Y el que me causó mucha rabia es de un chavo, se junta con muchos jóvenes y una vez van a la casa de este se va a drogar y entre todos abusan del hermano menor, le causan mucho daño y recuerdo que el niño en el hospital quería saltar por la ventana por el miedo de que le volvieran a dañar. El caso que más me dejó así impresionada y con mal sabor es el de donde la señora era de la vida galante y metí varias personas delante de su hija. La cuestión que un día la señora se da cuenta que tiene VIH y se inyectaba droga y a un día su hijita agarra la jeringa y dice que va a inyectar a su muñeca pero se pica a ella, obvio la niña cae enferma de VIH y pasa discriminación como en un albergue la aislaron a la pobre por pensar que se les iba a pegar solo por estar cerca. La cuestión que trata un doctor de salvarla pero se muere la niña debía consecuencia que su mamá no la quería y dejó sus cosas ahí. Feo caso, me traumó. Hay unos bien perturbadores. Me acuerdo de uno donde una señora mantenía a su marido y él era un borracho que cuidaba a sus niños, una niña grande, Cira, y un bebé de años. El caso es que el bebé empezó a llorar porque tenía hambre y manda a la hermana a comprar comida y se queda con el bebé. Entonces como no paraba de llorar lo desvive a batazos y cuando llega a la niña la pone a limpiar y como la niña estaba en shock no lo hace y la mata igual. Entonces llega a la esposa y está al ver todo lleno de sangre, le grita a la vecina y lo denuncian, pero el vato la amenaza de que la va a desvivir por chismosa y le dice que se echa la culpa y la señora se la echa para que el marido no la deje y la meten a la cárcel y el güey se va. Hubo un capítulo, de igual manera basado en hechos reales, es el capítulo se llama Los colores del cielo. El niño viene de una familia de clase baja, tienen problemas económicos, a pesar de todo son muy unidos y el niño, menor de la familia, era bastante simpático y alegre, le gustaba ver mucho los colores de la televisión. La mamá de los menores no podía pasar mucho tiempo con ellos pues sus padres pasaban largas jornadas de trabajo para llevar el sustento a sus casas, por ende la hija mayor se hacía responsable de los menores. Un día común y corriente se fueron a la escuela, el niño desaparece, se lo quitaron de las manos de su hermana y se lo llevaron a Inca camioneta. La familia entra en angustia y busca ayuda a los policías, pero en sí le responden que era pura farsa y que seguramente ella lo abandonó después de muchos días de búsqueda. Un día le tocan la puerta de su casa y al parecer era el niño pero no regresó igual. Cabe recalcar que el niño estaba entusiasmado por tener sin ojos y con su globo rojo. Hay un capítulo bien denso y veo que casi no hablan de él. Una familia sufre violencia intrafamiliar por parte del padre. El día de la desgracia llega cuando el hijo más grande, 12 años aproximadamente, en un afán de intentar defender a su madre de su padre, el niño termina muriendo por todos los golpes de su progenitor, mientras que la madre se desmaya también por los golpes. Todo esto lo ve el niño más chico, y aunque en pantalla no se ve el desvivimiento, los sonidos y la cara del morillo te dice todo. El niño queda todo traumado, tanto así que dibuja constantemente cruces de color negro en todas partes, incluso en las paredes. Su abuela lo lleva al psicólogo, pero no le dan muchas esperanzas, ya que lo que vivió fue algo tan fuerte que es imposible de olvidar. Aunque no sale líquido rojo ni nada por el estilo, es el capítulo que más me ha marcado, pues cientos de familias viven eso a diario, y el pensar que muchos menores de edad están pasando por lo mismo, te hace odiar el mundo en el que vivimos. Además de la actuación del niño es impresionante. Había un capítulo de una familia, papá, mamá y dos niños varones, donde el papá llega un día de trabajo y les lleva unos tenis carísimos a los niños y al día siguiente los niños van a la escuela con los tenis puestos y en la entrada hay dos tipos en un carro vigilando a todos los niños que entraban y se fijaron en los niños y los tenis. Ese mismo día los niños salieron temprano de la escuela y dejaron a los dos niños solos afuera de la escuela para que los pasaran a recoger sus padres, pero a ellos se les había olvidado avisar que saldrían temprano y los dos tipos que estaban en el carro vigilando se acercaron a ellos y les hicieron creer que sus padres los habían mandado por ellos y los niños se suben al coche y uno piensa que ellos van a pedir rescate por los niños, pero no. Después pasan a la escena donde los padres reciben una llamada donde uno de los tipos les dice que no secuestraron a los niños por dinero, sino porque querían satisfacerse sexualmente con los niños y a lo último tiro a cada uno y donde pueden encontrar sus cuerpos y pues ya pasan a la escena donde están buscando a los niños en un lote baldío.
Hay un episodio donde un señor raptaba jóvenes mujeres, abusaba de ellas, las drogaba y finalmente las enterraba en el mismo predio. No fue hasta que la última de sus víctimas logró escaparse brincando desde la barda de la casa, desnuda y corrió hasta llegar a su casa pidiendo ayuda. Fue real ya que es en la misma colonia donde vivo, la casa de por sí ya es tenebrosa, con todo el contexto aún más. De ahí se basaron para la realización del episodio, hasta daban datos reales. También me acuerdo de uno donde una mujer conoce a un güey, recuerdo que el actor era el que canta "Ay, mamá que yo no fui", y la mujer tenía un nene de como 8 años, de por sí él no lo quería, no le gustaba cómo lo trataba. El chiste es que el güey abusa de él un chingo de veces, hasta que la mamá se da cuenta de que tiene una enfermedad venérea o algo así, creo que era bi, y un día el güey lleva al niño a no sé dónde en su carro, lo viola en el coche, pero llega la policía por él y se lo llevan con todo y pantalón abajo, el niño ya andaba grave y la madre lo encuentra en el hospital, le ofrece su perdón a su hijo y el hijo lo perdona, pero él se muere. El de un chico que, para ayudar a su mamá a ganar dinero, hace malabares en semáforos. Al final del capítulo, el chico iba a ser tragafuegos, pero al tomar de la gasolina le sabe mal, tose y se llena de gasolina, por descuido suelta la antorcha que estaba usando y al final él se muere quemado vivo en el semáforo, frente a su mamá que pide ayuda y nadie hace nada. Había muchos que me perturbaron, pero uno en específico, que no recuerdo exactamente, pero era de un chico que tenía un hermano pequeño al que su mamá le dejaba a su cuidado mientras ella iba a trabajar, y este chico se juntaba con malas personas. Un día los invitó a su casa y no recuerdo la razón, pero los amigos vieron al hermano y pues abusaron sexualmente de él. Pasó el tiempo y el niño no decía nada, pero se volvió retraído y cuando salía veía a los que le hicieron eso, lo acosaban. Lo peor es que el hermano nunca hizo nada por su hermanito pequeño, y con tal de seguir con esas compañías ignoró todo lo que hicieron, hasta que un día que creo igual fueron a su casa, volvieron a violar al niño, pero fue entre todos, lo cual fue brutal, tanto que el niño acabó muy mal, lo llevaron al hospital y ahí su mamá se dio cuenta de que lo habían destrozado totalmente, no recuerdo si murió, pero realmente me traumó y lloré mucho, estuvo horrible. Recuerdo un capítulo donde eran dos hermanas que vivían juntas, la mayor estaba embarazada y su marido de esta acosaba a la hermana menor, hasta que un día se alivia o algo así la hermana mayor por lo que la pareja de esta y la hermana van a buscar ayuda o medicamentos y el tipo pone una droga en el refresco de la hermana y la lleva a un motel donde abusa de ella. Recuerdo que se veía semidesnuda a la hermana y todo el movimiento, el caso es que se termina embarazando la hermana menor y el tipo se escapa, no sé cómo se llama el capítulo, me causaban miedo los casos de asesinatos de niños porque eran muy explícitos. El del señor que está creo mal de sus facultades y era bien sucio, entonces su jefe, era mecánico, lo cacha metiendo una rata en su café y lo corre del trabajo. El tipo estaba enamorado de una chica que era amiga de su mamá, pero su mamá pues le dice que lo corrieron por cochino, en pocas palabras, y el enojado agarra aguas negras y las avienta en su casa para hacer enojar a su mamá. Entonces a la mamá le da un infarto y bueno, después trabaja con la chica que le gusta, pero descubre que ella anda con el jefe de su nuevo empleo y que ella solo le tiene lástima al tipo y enojado les prepara cosas para comer, e incluso para su restaurante donde trabajaban, usó cosas de la basura, les escupió, las pisaba etcétera y al final lo cacharon por las cámaras que había y lo metieron a prisión por cerdo. Además de todo lo mencionado, ¿alguien recuerda o sabe si es de algún otro programa, un caso donde a una chica se la llevan y después de hacerle innumerables cosas, la dejan enterrada en un basurero, porque pensaron que había muerto, pero después de un rato empezó a reaccionar y un señor que estaba juntando residuos la encontró? No recuerdo más detalles ni nada, quisiera saber si alguien más recuerda algo parecido porque ese caso sí me dejó sin dormir unos días, jaja. El capítulo donde una muchacha estaba enferma, como al pueblo habían llegado unos curanderos, la mamá de la chica decide llevarla con ellos porque no tenía dinero para el doctor. Al llegar los curanderos le piden a la mamá que la deje con ellos unos días, después la violaban porque ella estaba inconsciente. Días después llega a la comadre de la señora y les dice que desaparecieron los curanderos, la mamá decide ir a buscarlos, pero nunca los encuentra ni a ellos ni a su hija.
Cuando yo era niña vi un capítulo de cómo un señor de una carnicería ya no dejaba salir a una chica y se la quedaba secuestrada y como su mujer. Me traumé tanto que por varios años me daban miedo todos los hombres que no fueran mi papá, una como desconfianza como si me hubiera pasado a mí. Hay uno, no recuerdo cómo se llama, de una familia que se va a otro lado por mejores oportunidades, eran de muy bajos recursos, y llegaron a vivir a una casa muy pobre y en una temporada no muy buena. El chiste es que el bebé murió y como el papá no tenía para el entierro lo metió en una tina con cal. Recuerdo, no sé si llegó la familia de la señora o la policía, no recuerdo bien, más que turbio, me dio tristeza. El de unas prostis que se rasuran las piernas y por usar el mismo rastrillo contraen sida, otro donde el marido le hace un aborto a su esposa con pinzas de tejer, el de un chico gay que se suicida en su escuela, el de un tipo que abusa de una chica que no está bien de sus facultades, el de una chica de pueblo que muere porque su papá abusó de ella y desvivió a su mamá, enterrándola en un terreno baldío, son los que recuerdo y que más me traumaron. Recuerdo el del vato que entra a una como taquería, pero el ruco lo llama a un camión y para darle el jale se lo poncha. Había uno antes que igual trabajaba ahí, al cual también lo bombeaba y se ponía celoso XD. En fin, en resumen, el ruco tenía sida y un día el papá lo encuentra con el ruco, el morro no le gustaba, pero era más grande el viejo y pues como que no tenía opción, entonces lo madrea a su jefe, alcohólico, por cierto, y abusa de él. Llega su mamá y lo encuentra llorando y él le confiesa eso, lo cual no le cree y lo echa de la casa. Después el morro se enferma y va al médico, el cual le dice que tiene sida, el cual le contagió el ruco del puesto, el cual se ve sano ya que pienso que se trataba, también se contagia su papá ya que lo violó y pues están como en las últimas. En fin. Ese programa transmitía la realidad, las cosas crudas de la vida, no como La Rosa de Guadalupe, que todo es felicidad y la burger XD. Mi primer trauma y acercamiento con los delitos sexuales fue por ese programa. Recuerdo que de pequeña vi un episodio donde un conserje abusa de un niño en la primaria y donde un papá le hacía eso a su niña. Aunque fue traumático, me ayudó a entender que esos comportamientos estaban mal y que debía tener cuidado. Sin embargo, no todo fue para bien, me causó mucha ansiedad y tener sueños recurrentes donde me encontraba en peligro, sueños y miedo que hasta el día de hoy me persiguen. Hay un caso donde a un niño lo violan los amigos de su hermano, quien estaba tan drogado que no se dio cuenta de lo que le hacían a su hermanito. La mamá estaba trabajando, y para colmo el niño estaba enfermo de pulmonía y no podía ni defenderse de sus agresores. Lo peor del caso que se ve muy explícito la escena y detalles que muy perturbadoras, no recuerdo el nombre del caso. Recuerdo un capítulo donde el hermano se enamoró de su hermana, cuando el hermano leyó el diario de ella se enteró que su novio le iba a pedir matrimonio y así, si no mal recuerdo le dice que le ama y ella le dice que eso no es normal y ya de ahí se desaparece. En el día de la boda el hermano fue con el fin de matar al novio de su hermana, pero por error mata a su hermana. A mí me dio asco el de la abuela que le hace un amarre a su nieto y la mujer lo descubre con su propia abuela en pleno acto y al final echa a la esposa y a sus hijos a la calle. Me quedé así cuando lo vi. El otro que también me dio un chingo de asco fue el de la niña que era abusada por su abuelo y los papás al principio no le creen, incluso le pegan por andar diciendo esas cosas de su abuelo y un día se pone mala del vómito y su mamá la lleva a que le hagan unos análisis y allí es donde a la niña le creen porque estaba embarazada y al final el papá va y mata al abuelo con un machete y la niña al final tiene a su bebé. Neta, yo pensé que eso era algo irreal, que una niña de 10 años termine embarazada y dando a luz, pero luego me tocó ver un caso de violación cuando hacía mis prácticas en un hospital materno infantil, igual con una niña de 10 años que terminó siendo la mamá de otra niña. Me quedé helada del miedo, pues fue su padrino quien la violó y pues le destrozó el hígado y la niña casi murió en el parto y tuvieron que mantenerla en observación 2 semanas. Y me acordé de ese capítulo de Mujer, casos de la vida real. Mi mamá siempre lo veía y a palabras de ella, dice que varios casos de ahí la hicieron abrir los ojos y empezar a defenderse de varios familiares que la hacían menos. De los capítulos que recuerdo, está el de la mujer alcohólica a la que le roban a su bebé recién nacido del carro cuando fue a comprar caguamas, el de la niña a la que la mamá golpea hasta causarle traumatismo craneoencefálico y fallece haciendo su tarea bañada en sangre.
el de una pareja indígena que vive en la sierra. Les construyen una clínica, pero la enfermera encargada los trata mal. Una víbora muerde al hijo de la pareja y el papá lo lleva a la clínica, pero la enfermera no le hace caso. Él se va y ella se queda riéndose con el antídoto en la mano. El niño fallece y en el velorio va la enfermera a burlarse de ellos diciéndoles que ahí la que manda es ella. El de un capítulo que empieza con el funeral de una mujer, y una niña, la hija de la mujer, está con que quiere ver a su mamá. Entonces su papá llega con su nueva novia, pasan los días y la novia se va a vivir a casa del papá, pero como trabaja fuera de la ciudad, pues todo era una farsa y la novia se aprovecha para meter a su verdadero esposo a la casa del papá, a lo que un día la niña sorprende a la madrastra con el esposo teniendo relaciones y se mete asustada a su cuarto. El esposo se da cuenta y termina violando a la niña. Termina bien, el papá llega a su casa y cacha a su mujer y al esposo y los mata, pero termina en la cárcel. Hubieron muchos capítulos que me dejaron bien perturbada XD. Pero hay uno en particular que vi cuando tenía como 6 años aproximadamente. Era de un vato que estaba escribiendo su carta de suicidio y cuenta que cuando estaba más joven le hacían bullying y pasan unas de las escenas más WTF que vi en ese programa. Está este güey y llegan sus acosadores a un terreno baldío y entre 4 morrillos abusan sexualmente de él. Después de eso el morrillo se vuelve gay y creo que su mamá no lo apoyaba y al final se aventaba de un 5º piso. El de una sexoservidora que abandona a su hijo de meses con una compañera trans, se lo dejó enfermo el bebé hirviendo en fiebre, creo tenía problemas respiratorios. La amiga se encargó de darle educación, alimentos, amor, y una familia. La madre biológica regresa años después e intenta pelearlo con la excusa de que ya cuenta con estabilidad económica y mental y que una mujer trans no es apta para cuidar de su hijo. Se lo lleva y días después la amiga lo encuentra todo sucio, con piojos y sin comer mientras la mamá mantenía relaciones sexuales con un cliente. Llevan el caso hasta la corte y esta le da el fallo a la mujer trans, quien realmente se merecía ser reconocida por la ley ya que ella fue quien realmente se hizo cargo del menor. Es sin duda mi caso favorito, no recuerdo su nombre en este momento, pero puedo buscarlo después y compartirles el link. Había uno de un papá que pedía limosna en los cruceros, pero como ya no daba lástima a la gente se empieza a llevar a su bebé, para sacar más money. Cuando el niño crece y deja de dar tanto pesar, ya no genera igual, el papá llega a su casa con el niño y le rompe las piernas a palos para así todo lastimado y ensangrentado llevárselo al crucero a pedir dinero. Ese es el que más me ha traumado. Recuerdo que una vez explorando en internet, encontré un corto de un capítulo. Era una chica que tenía problemas en su casa y en el colegio conoce a otra chica. Esta usaba un jabón que era de lavanda, creo, y la primera chica queda encantada con este por lo que la otra le regala uno igual. El punto es que al final la primer chica mata a la otra porque estaban forzando y ella se pega en un inodoro. Ella sale corriendo y va a su casa y se acuesta en su cama haciéndose pasar por ella hasta que su mamá llega y a esta la llaman para avisarle sobre su hija. Entonces se pregunta quién está en esa cama y creo que la chica la desvive. No sé cómo se llama el capítulo pero es muy traumante. El último vals. Ese capítulo estaba en YouTube, pero no tardó mucho en que lo bajaran. Una niña a punto de cumplir sus 15 años sueña con tener una fiesta, la cual le hace mucha ilusión. Su papá es el mayor obstáculo ya que ejercía violencia sobre ella y su madre. La madre, un poco más comprensiva, decide hacerle un vestido a mano a su hija y, con los recursos a su alcance, le planifica una fiesta, aunque no recuerdo si esta iba a celebrarse en la ausencia del padre. Invita a sus compañeros, vecinos y al niño que le gustaba. Llega el día y la niña está muy contenta con su fiesta hasta que aparece el papá, y empieza a gritarles arruinando la fiesta. Acto seguido golpea a la madre por lo que la niña escapa. Va a buscar al niño que le gustaba para que la ayude, pero este le da una negativa ante la actitud violenta de su papá. La niña busca una cuerda y decide colgarse en un árbol. Los vecinos le avisan a sus padres y el capítulo concluye con la madre llorando a los pies del cuerpo colgando de su hija. La escena resulta muy explícita y realista ya que aparenta muy bien el cuerpo inerte. Este programa debió continuar. Nada que ver con finales todos chafas como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, Este programa de verdad muestra la realidad tal y como es.
Cruda y cruel, buena o mala. Capítulos que recuerdo que son perturbadores. 1. Al niño que le sacan sus ojos y los regresan con su mamá con un globo rojo, tráfico de órganos. 2. Violación a un chico del equipo de fútbol americano por parte de 2 hombres más. 3. La mataviejitas. 4. Violación a un niño como de 10 años que huye de su casa, por violencia intrafamiliar solo porque pensaron que era gay por abrazar a su amigo y en la calle abusan de él, tanto que se vuelve prostituto. 5. Donde dejan a una viejita con Alzheimer en un asilo y el único hijo que la cuidaba fue asesinado por sus hermanos con tal de quedarse con la herencia de la viejita. Capítulos con finales felices. 1. Miranda, la persona transexual que logra ganar en la adopción de un niño el cual la mamá abandonó. 2. La mujer albañil que logra su amor con el ingeniero y se casan. 3. Lorenzo el payaso. No todos los capítulos terminaban en tragedias, existen, aunque sean escasos, en donde terminan felices. Los que recuerdo por el momento son 2, un señor que se la vive amargado con todo mundo ya que su novia lo abandonó, termina enamorándose de una mamá soltera. Al principio no se lleva bien con el hijo de la señora, pero después este le ayuda a conquistar a su mamá, la final creo que lo adopta y el niño le empieza a decir papá. De este no lo recuerdo muy bien, entonces puede que algunos datos sean erróneos. Unos padres de bajos recursos se enteran de que su hijo es sordo, así que de poco a poquito juntan dinero para comprar un aparato de sordera a su hijo, pero justo cuando van a comprarlo, les roban el dinero. No obstante, el caso se hace viral y cientos de personas se unen para apoyarlos. Esta no es una historia muy feliz que digamos, pero no te quedas con coraje al final como en otros capítulos. 2 señores se casan y se van a vivir juntos con sus respectivos hijos de sus anteriores parejas, una niña por parte del señor, y 2 adolescentes por parte de la señora. La señora y la niña se llevan muy bien, en cambio los otros 2 desprecian a su padrastro y a su hermanastra. Un día le hacen creer a la niña que fue abusada por un indigente, los papás se enteran y los corren de la casa, y creo que también se van a la cárcel. Una señora manda a la burger a sus hijos huevones y a su marido machista, se hace un cambio de look, se consigue un trabajo y se enamora de alguien que sí la valora. También está el capítulo de un niño que está en un orfanato esperando a que lo adopten, finalmente lo hace una pareja de personas mayores, pero solo lo quieren para venderlo. Y hay otro, que no sea de casos de la vida real o de otro programa, pero es de una familia que está festejando un cumpleaños, tienen todo listo, pero les faltan las velas, el hijo se ofrece a ir por ellas y ya estando en la tienda llegan sicarios, desviven al tendero y se van. El niño asustado va saliendo de la tienda y agarra la pistola que dejaron los sicarios cuando llega a la policía y lo acusan a él de haber desvivido al señor. Se lo llevan a los separos y ahí el supuesto abogado le dice que lo va a defender pero que tiene que hacer lo que él le diga y pues ya saben lo que le hace. Yo tengo vagos recuerdos de un capítulo donde un señor abusaba y golpeaba a su hija pequeña por culpa del alcohol y la mamá no hacía nada y entonces la mamá se fue de la casa dejando a la niña y al señor la traía lavando la ropa, haciéndole de comer y la violaba constantemente hasta creo que un día la mató por golpearla tanto y dejó sus restos cortados en pedazos en una caja de cartón en un lugar donde tiraban basura y solo la encontraron porque un vagabundo creyó que tiraron carne porque la caja estaba empapada de sangre. Jamás olvidaré eso último, jaja, tenía como 8 años y ahora tengo 20. Hay uno de una niña que vive con sus papás y su abuelo paterno y la viola, hasta que un día la niña se siente mal y la llevan al doctor y resulta que estaba embarazada. Cuando le preguntan a la niña por el papá del bebé, ella confiesa todo, pero no le creen hasta que le hacen una prueba de ADN al bebé. Entonces el abuelo se da a la fuga y el hijo, el papá de la niña, lo persigue hasta encontrarlo y matarlo a machetazos. Hemos llegado al final del video, por favor déjame tu like, comenta qué otro capítulo turbio conoces de Mujer Casos de la Vida Real, comparte el video con algún amigo o conocido tuyo, y suscríbete, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.